Y comenzamos. Ya. Entonces, bueno, esta clase ya estábamos conversando antes de comenzar a grabar, ya es la última clase de ejercicio antes del certamen, lo que no significa que sea la última clase que interactuemos. Ya la última clase la vamos a hacer conmigo el próximo lunes, ya donde voy a estar atento a sus consultas. ¿Ya? Eso para que les quede una idea de que si pueden, si tienen la posibilidad, si pueden trabajar durante estos días en preparar el certamen, sepan que el lunes voy a estar en la hora de ayudantía yo resolviendo dudas. Y aparte va a haber una ayudantía grabada ese día, ya que les va a servir como un extra para que puedan entonces complementar su estudio. Entonces, no es la última vez que vamos a resolver dudas por esta vía, y aunque también si me lo envían por correo eh, voy a estar muy dispuesto a responderlo, como una pregunta que me hacía Ignacio, asociado a un problema que lo soluciona. Entonces, aparte Ignacio, antes de que comenzáramos a grabar, ya me hizo una pregunta que es súper interesante que tiene que ver con regresión no lineal. ¿Ya? Entonces, conversemos un poco acerca de eso antes de resolver la segunda parte del certamen que estábamos trabajando en la clase pasada. ¿Ya? A ver, primero, regresión no lineal es una otra área ya muy similar a lo que estábamos viendo nosotros, pero es que en este caso se trata de modelos en los cuales tienen la misma forma, variable independiente y variable dependiente, pero este tipo de modelos es no lineal en beta. Por ejemplo, típico que aparece es u beta 1, por ejemplo, elevado a beta 2. Este es un modelo que es no lineal en los parámetros. ¿Por qué es no lineal en los parámetros? Porque básicamente los dos parámetros tienen una relación que no es ni suma ni multiplicación, ni suma por multiplicación de constantes, que son las dos únicas opciones que hay para que algo sea lineal, ¿no es cierto? Combinaciones lineales que ven en álgebra. ¿Ya? Entonces, al respecto, la primera pregunta que me hacía Ignacio es asociado al problema de mínimos cuadrados. Y me decía, para este tipo de problemas, RNL, entonces, si quiero resolver mínimos cuadrados para un problema no lineal, lo tengo que hacer con solver. Y la respuesta es, o únicamente lo puedo hacer con solver, y la respuesta es sí y no. Ya, primero, ¿por qué sí y no? Sí, porque efectivamente solver es parte de de un conjunto de software que tienen incorporados métodos numéricos para resolver problemas de mínimos cuadrados. ¿Ya? Dentro de otros tipos de problemas de optimización. En APQ, por ejemplo, estamos viendo cómo se resuelven problemas de optimización genéricos, ¿ya? Con Solver y con MATLAB. ¿Ya? Entonces, Solver es una de las alternativas, ¿ya? Pero también puede haber otras alternativas, ¿ya? Y se los dejo así de manifiesto. Por ejemplo, toda la librería numérica de Python, el NumPy, por ejemplo, tiene también rutinas de cálculo numérico que permiten entonces resolver mínimos cuadrados usando estrategias similares a las que usa Solver, ¿ya? Entonces, más que pensar que solamente se resuelve en Solver, podríamos entender lo que es utilizando métodos numéricos, ¿ya? Entonces, la respuesta ahí sería sí. Cuando estamos trabajando con problemas no lineales, entonces la forma de resolverlo, como la forma que siempre debiésemos tenerla como caballito de batalla, son los métodos numéricos y dentro de ellos está Solver, ¿ya? Pero también es no necesariamente es la única, porque si somos capaces, por ejemplo, de linealizar, ¿ya? Entonces podemos resolver un problema como subrogado a este. En este caso, por ejemplo, si este problema de optimizas de regresión y la estimación de parámetros de beta 1 y beta 2, yo lo linealizo, lo puedo transformar en un problema lineal, entonces lo puedo resolver por mínimos cuadrados generalizados, por matrices. Por ejemplo, lo que yo tendría que hacer acá es linealizar, por ejemplo, aplicando el logaritmo natural. Si yo aplico el logaritmo natural, me queda el logaritmo natural de y es igual a el logaritmo natural de ese elemento, ¿cierto? Sería el logaritmo natural de beta 1 u elevado a beta 2. ¿Ya? Y esto, si ustedes se acuerdan, por propiedades de logaritmo, quedaría el logaritmo natural de beta 1 más beta 2 por logaritmo natural de u. ¿No es cierto? O sea, es propiedad del logaritmo. Entonces acá podemos definir, por ejemplo, que esto es beta 1' más beta 2 por u', y eso es igual a i'. Y este problema que ustedes ven abajo es lineal en los parámetros. Solamente que en vez de trabajar con una tabla que tiene i y u, se trabaja con una tabla que tiene logaritmo natural de i y logaritmo natural de u. Entonces, aplicamos el logaritmo natural y entonces podemos aplicar, por ejemplo, acá sí matrices para obtener el beta 1' y el beta 2.
Y entonces con la matriz obtenemos el beta 1' y luego lo transformamos a beta 1, en este caso, por ejemplo, aplicando la inversa del logaritmo natural, o sea, la exponencial. Beta 1', ¿ya? Entonces, la respuesta es sí y no en ese sentido, ¿ya? Pero, ojo, esto no es parte de la evaluación, porque regresión no lineal es un tópico que está dentro de los tópicos que aparecen en el curso y está en el material, pero no lo vamos a evaluar, ¿ya? O sea, si ustedes quieren saber más al respecto, está en el material, hay información, etcétera, pero no es parte de la evaluación, ¿ya? Ahora, no obstante que esto es así, igual puede ser interesante comprender un poco más qué pasa cuando uno tiene que calcular, por ejemplo, significancias, ¿ya? Entonces, al respecto, lo que podríamos decir es, si es que el modelo es linealizable, como el que les estoy mostrando acá nuevamente, entonces uno igual podría aplicar lo que ya conocemos de significancia, de intervalos de confianza, etcétera, porque este es un modelo que es lineal, y ahí aplica todo lo que hemos visto antes, ¿ya? Pero, y esto es parte de materia que incluso va fuera del curso de ADI, esto es como el curso de ADE, del curso de posgrado, ¿ya? ¿Qué pasa si yo tengo un modelo, ¿ya?, que es no lineal y no lo puedo linealizar? ¿Ya? Porque hay problemas que no se pueden linealizar, no tienen la capacidad, no podemos llegar a una inversa para obtener un modelo lineal, ¿ya? Entonces, en ese caso las matrices nunca aplican, porque es un modelo no lineal, por lo tanto las matrices no aplican, ¿ya? Entonces, para ese tipo de modelos, ¿ya?, igual es posible obtener ese intervalo de confianza. También se puede obtener un beta que pertenece a un beta low y un beta up, ¿ya? Pero la forma de obtener este intervalo de confianza ya no es tan trivial. ¿Por qué? Porque como no obtenemos, pues no se puede representar con matrices, entonces el problema de obtener la varianza es un problema más complejo de abordar, ¿ya? Entonces, al respecto, les puedo simplemente mencionar que hay técnicas que están basadas en aproximaciones de Taylor y en métodos numéricos, que se llaman métodos numéricos de sampleo randomizado, ¿ya? Los métodos numéricos de sampleo randomizado, o de métodos que también se llaman métodos de Monte Carlo, ¿ya?, lo que hacen es asumir que por ejemplo, imagínate, Ignacio, que tú me habías hecho esta pregunta, imagínate que tenemos, por ejemplo, 20 datos. Los métodos de sampleo lo que hacen es decir, básicamente dicen, de manera aleatoria voy a resolver el problema, pero de manera aleatoria voy a resolver el problema no utilizando esa corrida experimental. ¿Okay? O sea, voy a usar todos los datos menos uno. Y entonces voy a obtener un conjunto de parámetros con mínimos cuadrados con solver, por ejemplo. Vamos a llamarlo beta A, para que no sea el mismo beta. Luego voy a repetir el procedimiento, pero de manera aleatoria, ahora, en vez de excluir del conjunto de datos este que está acá, entonces ahora voy a tomar, por ejemplo, de manera aleatoria voy a excluir el primer dato. Y entonces voy a obtener un beta con mínimos cuadrados, beta p. Y voy a hacer eso varias veces, todas las combinatorias que yo tengo. Entonces, si te fijas ahora, lo que tengo acá es un conjunto de parámetros, los cuales fueron obtenidos pasando por una etapa, por un proceso de aleatorización, ya que básicamente este procedimiento de ir eliminando datos que de manera aleatoria del conjunto de datos y estimando parámetros. Entonces, con este conjunto de parámetros calculo el intervalo de confianza, porque tengo varios, entonces puedo calcular su varianza, puedo calcular todo lo demás. Entonces es un procedimiento numérico, ¿ya? Y hay otro procedimiento que es aproximado, que está basado en una serie de Taylor, que básicamente lo que hace es obtener un estimador de la matriz U para un problema no lineal, ¿ya? Y eso para eso lo que se hace es asumir que, bueno, se deriva y básicamente te queda una función U que depende del valor de los parámetros. Entonces básicamente uno reemplaza los parámetros de la matriz U y entonces aplica el procedimiento matricial. ¿Ya? Entonces, dos formas de hacerlo que están por fuera de este curso, pero que existen, ¿ya? Y si quieren aprender más al respecto, existen documentación en la bibliografía del curso y también me la pueden pedir a mí si es que quieren saber más al respecto sobre el cálculo del intervalo de confianza de parámetros para modelos no lineales, ¿ya? Pero tienen esas dos metodologías, ¿ya? ¿Te queda claro, Ignacio, respecto a lo que me habías preguntado? Sí, profe, súper claro, súper buena explicación. Súper, perfecto, gracias. Gracias por la pregunta, porque esto es súper interesante como ir más allá, porque estamos terminando, o sea, la evaluación se queda ahí nomás, ¿ya? Pero más allá.
Ustedes tienen que ser luego ingenieros de proceso, ingenieras de proceso, y aparte, ingenieras, ingenieros de datos, ya para hacerla toda. Ya, entonces vamos a ver la segunda parte del problema que vimos, del certamen que estábamos viendo. Ya, si tienen dudas, por supuesto, por favor, siéntanse con la libertad de preguntar y de intervenir cuando lo consideren necesario, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver un problema de diseño de experimentos, 2 elevado a n, ¿ya? Una pregunta que me hicieron, que no sé si fue, creo que fue, no sé si fue Ignacio o fue el otro Ignacio que anda por ahí. Sí, el otro Ignacio. Que me preguntaba al correo, que también les mandé un correo que les compartí, de hecho, la pregunta por el aula, que era asociado a la relación que existe entre los parámetros calculados para un diseño 2 elevado a n, ¿ya? Con los parámetros calculados siguiendo este procedimiento de efecto, dividido por 2 para calcular los parámetros, o en vez de eso usar el método de mínimos cuadrados, ya sea solver, o mínimos cuadrados generalizados. En estos tres casos van a llegar al mismo valor de los parámetros, ¿ya? Pues son complementarios, ¿ya? Si ustedes recuerdan en la parte de la materia donde vimos diseño de elevado a n, yo les decía que esto es una particularización de un problema más general, que es el problema de regresión, que lo vimos al final. ¿Y por qué uno lo ve primero con diseño experimento 2 elevado a n y después lo generaliza? Porque con diseño 2 elevado a n es súper, o es más sencillo, o es más ejemplificador entender que los parámetros están asociados a relaciones causa-efecto entre las variables independientes y las dependientes, ¿ya? Eso es lo que quiero que uno debiese quedarle de ahí. Y también que cuando uno diseña un experimento, básicamente el objetivo del diseño de experimento es obtener los parámetros de ese modelo que describe un determinado comportamiento, modelo empírico. Y entonces el número de datos que yo obtengo está relacionado con el número de parámetros, ¿ya? Entonces por eso es que uno parte con eso, pero luego uno después lo generaliza con mínimos cuadrados generalizados, ¿ya? Entonces, y con regresión en general. Entonces, en ambos casos van a llegar a lo mismo. Sin embargo, si tienen un modelo distinto del 2 elevado a n, por ejemplo, el diseño central compuesto, Central Composite Design, no vamos a poder usar este mismo procedimiento, no aplica. Ahí tenemos que aplicar solamente, podemos aplicar regresión, que es equivalente a aplicar mínimos cuadrados, ¿ya? Entonces, como que la relación va en una sola dirección. Efecto partido por 2 me entrega parámetros, pero solamente para el 2 elevado a n, mientras que regresión me entrega parámetros para cualquier modelo, incluido el 2 elevado a n. Es como lo que habíamos conversado. Pero bueno, podemos ver entonces ahora un 2 elevado a n para complementar lo que vimos en el ejercicio anterior que revisamos. Entonces, el ejemplo trata de una productora de loza que tiene 3 plantas, ¿ya? Vajillería, azulejo y sanitario, y en la planta de sanitario existe una nave de proceso que incluye una subnave denominada colaje. Entonces en la subnave hay 100 moldes de yeso, ahí están los 100 moldes, ¿ya? Que se llenan de pasta líquida, que es una mezcla de arcilla con agua, más algunos aditivos. Ya, y pasado cierto tiempo se produce el colaje, que consiste en que la pasta líquida se seca parcialmente dentro de los moldes, lo que da forma al sanitario. Ya, básicamente uno rellena moldes, espera que se seque un poco y luego se desmolda. Entonces el operario, que se encarga de la parte de la colajería, le hace un despunte que consiste en pulir la pieza y afinar sus dimensiones. O sea, porque claro, esto cuando uno desmonta algo queda llena de impurezas asociadas al proceso de desmonte, entonces ahí se pule. Entonces, terminadas las operaciones anteriores, se secan durante 24 horas para extraer el agua en exceso que aún contienen, para dejarlo seco y entonces que eso luego sea un producto comercial. Entonces, para efectuar el secado de los sanitarios y los moldes, se le inyecta aire caliente a la subnave de secado, ¿ya? La que está aislada térmicamente, y la figura 1 muestra el diagrama. Básicamente entonces tenemos acá el procedimiento donde tenemos la posibilidad de controlar temperatura y humedad, ¿ya? Y entonces tenemos un calentador que se encarga de mantener una determinada temperatura y un ventilador que aumenta o disminuye el flujo de aire, ¿ya? Entonces, para mejorar la productividad del proceso, se plantea implementar un diseño experimento, ya que tiene como objetivo, básicamente, ¿ya? Optimizar el proceso de secado en función de los factores que se pueden manipular. Si observan acá, tenemos, si nos fijamos por ejemplo acá, que los marqué aquí con una flechita, tenemos 2 grados de libertad. Nosotros podemos manipular el proceso de secado a partir de 2 grados de libertad, ¿ya? Y también se los marqué acá arriba con una flechita, y 2 flechitas. ¿Cuáles son esos grados de libertad? Básicamente, cuánto aire yo inyecto, entonces cómo yo entonces soy capaz de manipular el ventilador, y cuál es la temperatura a la cual está ingresando el aire.
Entonces, eso es como la capacidad que yo tengo para influir en el proceso. Esas son básicamente las variables que yo puedo definir y eso entonces va a implicar que voy a tener, por ejemplo, para un determinado tiempo, en este caso 24 horas, voy a tener entonces distintas humedades de los sanitarios. Entonces, básicamente, la humedad de los sanitarios sería equivalente a la variable dependiente, por ejemplo, o la cantidad de agua que se extrae, que es una medida indirecta de la humedad, en función de las variables que yo puedo manipular, en este caso el caudal de aire y la temperatura. ¿Ya? La respuesta en este caso ya corresponde a la cantidad de agua evaporada por día, en litros, ya la cual es una variable indirecta de la humedad del sanitario al final del día. Entendiendo que si yo tengo una cantidad de una humedad inicial y quiero llegar a una humedad final, tengo entonces en el camino una cantidad de agua que se evapora. Entonces, claramente, si yo aumento la cantidad de agua que se evapora, manteniendo la composición inicial aproximadamente constante, entonces la humedad va a ser más baja. Entonces, es bueno aumentar la cantidad de agua evaporada. Y ahí está, básicamente se mide pesando una muestra de sanitario, molde a las 0 horas de cada día de secado, y a las 0 horas de cada día de secado, o sea, al principio del secado y luego 24 horas después. Entonces, entre los dos pesos de 2 días consecutivos es el peso del agua evaporada en el día. Entonces, como respuesta se tomó el promedio de los días que duró el secado, así que por ejemplo, más de 24 horas, tendríamos más de una Profe, medida. Dígame, ¿a qué me está hablando? yo, Ignacio, ¿cómo cuéntame. sabes que es un experimento de duelo AN? ¿Te lo dicen más arriba? Entiendo que... Espérame, déjeme ver. Sí, acá está. Diseño del experimento Ah, factorial ya, con 2 perfecto. niveles. Sí, gracias por la pregunta. Sí, de todas maneras, si es que no, de hecho una pregunta que es muy interesante, si es que no, lo que tenemos que hacer es revisar la tabla de datos y ver si es que se ajusta a un diseño doble elevado a n. ¿Ya? Se puede ver, de hecho lo vamos a ver. ¿Ya? Pero de hecho es una buena pregunta justamente para aplicar eso. Entonces, como respuesta se tomó el promedio de los días que duró el secado, ya redondeado al entero. La tabla 2 resume los resultados del experimento, el cual se realizó aleatorizando el orden de las corridas experimentales. ¿Ya? Entonces, a partir de eso nos preguntan, lo típico cuando estamos trabajando con este tipo de problemas, determinar el efecto de cada variable y de sus interacciones, evaluar significancia con un determinado índice de certeza y descartar aquellos no significativos para presentar el modelo que describe la respuesta de interés dentro de la región experimental en variable codificada, evaluar la bondad del ajuste del modelo mediante el indicador R cuadrado y proponer caudal y temperatura de secado que maximizan la respuesta dentro de esta región experimental. ¿Ya? Entonces, están los valores de la tabla, ustedes ven acá donde están el factor, ¿ya? Que hasta el momento, imaginémonos por ejemplo, que de hecho la pregunta creo que es súper buena, que no dice esto, que en el diseño de experimento, que tiene dos factores. ¿Ya? Sí, más o menos eso debiésemos saberlos sí o sí porque tenemos que el número de factores es equivalente al número de variables independientes. ¿Ya? Pero podría no decir factorial con 2 niveles, simplemente 2 factores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos llegar a esa conclusión? Analizando la tabla. Entonces, usemos primero, veamos que tenemos 2 tablas, una que da cuenta de los límites de la región experimental, ¿ya? Esto es un sistema, está en 2 dimensiones porque tenemos 2 factores, entonces se mueve entre 15.000, perdón, y 18.000, esto está en metros cúbicos hora, y en el otro caso tenemos entonces las temperaturas que tenía 30 y 40. Y aquí estaría entonces el variable independiente B y acá la variable independiente A. Entonces, acá tenemos el resultado de los experimentos que realizamos, que fueron 8. ¿Ya? Entonces, veamos a partir de estas 2 tablas si podemos llegar a la conclusión de que estamos trabajando con un problema 2 elevado a n para luego responder las preguntas. ¿Ya? Ustedes tienen esta pauta, así que si quieren pueden ustedes entonces revisarla lo tienen en su poder, así que si quieren la pueden revisar con más detalle para ir viendo los pasos que yo voy a seguir a continuación. Entonces ahora les voy a compartir mi Excel para entonces trabajar con esto. Y por supuesto, como siempre les pido, si tienen dudas, párenme de inmediato. ¿Ya? Entonces acá ¿están viendo mi Excel ahora? ¿Sí? Sí, profe. Ya, gracias. Gracias. Entonces acá tenemos, fíjense que en la tabla que aparece ahí, que está, bueno, básicamente también aparece un rango y un centro que también son datos que pueden. Esta es la pauta o sea, este es el Excel que yo les comparto cuando, al igual que en el otro caso, trabajamos con esto. Entonces, lo que podemos hacer
es, para evaluar si es que este es un diseño 2 elevado a n, es evaluar si es que las corridas experimentales coinciden con un diseño 2 elevado a n. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos ver? Para eso podemos tratar de transformar variables en el valor de la variable independiente en variables de ingeniería a variables codificadas siguiendo la idea del 2 elevado a n. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, le vamos a poner A codificada, y acá va a estar B codificada, aunque, de hecho, para hacerlo un poco, si me permiten, voy a poner A y B, pero para evitar el abuso de notación voy a poner acá A en variable de ingeniería, y aquí voy a poner B en variable de ingeniería. Y creo que de esa forma entonces seguimos trabajando con A y B de ahora en adelante, en variable codificada. ¿Ya? Entonces una forma muy sencilla de verlo es tomar las variables de ingeniería, ¿ya? Y aplicar el concepto de la dimensionalización que usamos en el diseño 2 elevado a n. ¿Ya? Igual acá como el spoiler es que yo les voy a dar si es 2 elevado a n o no. ¿Ya? Pero como les digo, esto aplicándolo en adelante. ¿Ya? Entonces vamos a poner acá que la Profe, ecuación... una cosa, Dime, sí, dime. que en vista del tiempo en el certamen, si nos sale un modelo de duelo a n y nos preguntan sobre los efectos, ¿podemos resolverlo de esas tres opciones o no? Onda, la primera, que era muy larga, la segunda, que era por medio de mínimos, o sea, de solver, y la otra de matriz de matrices, ¿o no? Esas Sí, tres, vale. a menos que te diga lo contrario, o sea, si te dice encuentra los parámetros del modelo, up to you. Y lo mismo si te dicen encuentra el efecto. Ahí también, lo mismo. O sea, si Ya. me dicen a mí encuentre el valor del efecto y no me dicen que lo haga con un determinado método, yo, por ejemplo, puedo usar solver y después multiplicar por 2 los parámetros y obtengo los efectos. Ya, y está bien. ¿Se entendió eso? Sí, sí, perfecto. Ya, súper. Sí, sí, está bien, poco. Ya, entonces tenemos eso y esto está dividido por el rango medios. Vamos a poner el rango medio. Fuente medios. Ya, ¿cachai? Ya tenemos un -1 que anda por ahí dando vuelta y lo mismo vamos a hacer con el otro. Ya para que después lo podamos tirar para abajo solamente. Entonces esto sería lo mismo, pero ahora estaríamos trabajando con el rango y el centro. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy simplemente aplicando la ecuación de espérenme un poco, 18.000. Esto me sigue fallando a mí el Excel. Que no se me actualiza. Sí, ahí sí. Es muy raro porque no se me actualiza, tengo que hacerle como doble clic para que se me actualiza. Sí, perdonen por esta pérdida de tiempo, pero a esta altura no lo voy a arreglar. Quiero simplemente mostrar. Entonces, claro, aquí, ahí está. Ahí creo que sí, a ver. Si tengo, la suma tiene que ser 0, claro, y acá la suma también va a ser 0, sí. ¿Por qué va a ser 0 la suma si se preguntan ustedes? Porque tengo el mismo número de corridas en -1 que en +1. ¿Ya? Por eso me va a dar 0. Y ahí acá tenemos la respuesta de interés, ya que efectivamente va a ser simplemente esta misma. Lo único que estoy haciendo acá, por si tienen duda, lo que estoy haciendo es simplemente transformando la tabla a unidades codificadas para poder resolver este problema, ¿ya? Entonces, yo lo voy a hacer por tabla de contraste. Si tenemos tiempo, también lo podemos hacer por solver para que vean que entran los mismos resultados, ¿ya? Y ustedes lo pueden hacer también por mínimos cuadrados generalizados. ¿Ya? Entonces, claramente acá yo tengo 8 corridas experimentales y van a observar, ya que de estas 8 corridas experimentales tengo un diseño 2 elevado a n porque tengo corridas experimentales, aquí lo puedo ordenar -1 más 1, -1 más 1, -1 más 1, ya, y van a llegar a la conclusión de que estamos en un diseño de experimentos en el cual las 8 corridas experimentales son duplicados en cada uno de los vértices de la región experimental cuadrada. ¿Ya? Pueden hacer el análisis y se van a dar cuenta que van a llegar a eso. Pueden ordenarlo en la tabla de orden estándar y van a llegar a eso. ¿Ya? Yo me voy a saltar ese paso porque creo que no entrega más información de esto. ¿Ya? Lo que sí voy a hacer entonces es calcular con la tabla de contrastes, como les decía, voy a calcular los efectos, ¿ya? Porque es lo primero que me piden, y después vamos a calcular entonces la significancia. Efecto de AB. Entonces, para eso, entonces, ¿cómo se hacía? Si ustedes se acuerdan, es multiplicar entonces la columna correspondiente por el valor de la respuesta, ¿no es cierto? El efecto B, entonces sería la columna correspondiente por el valor de la respuesta, y en este caso sería el del AB, sería la multiplicación de A por B,
A por B por la respuesta. Entonces ahí tienen los valores que están aquí, voy a tirar hacia abajo. No tengo bien claro cómo poder hacer esto. Si ustedes conocen alguna forma de hacer esto más rápido, de que no sé que me actualice esto, porque... Profe, Dígame. a mí me ha pasado eso, ¿Ya? pero la única forma de arreglarlo, según yo, es cerrar el Excel y abrirlo de nuevo. Como que no... Y a veces me No toma hay forma. guardando el Excel, Como como que tocando en guardar el Excel, a veces a mí me actualiza. Ya, gracias a muchachos por esa ayuda. Pero voy a hacer eso entonces. Sé que voy a guardar los otros Excel que tengo abierto, tengo lleno de Excel abierto. Ya, denme un momento entonces que voy a dejar de compartir porque se me va a cerrar. Y vamos a intentar hacerlo. Ya, vamos a ver si es que con eso podemos mejorar. Porque es súper incómodo y aparte creo que para ustedes también lo es. Vamos a cerrar Excel. Salí. Ya. Y ahora lo voy a abrir de nuevo. Entonces, vamos a abrirlo y les comparto nuevamente de inmediato. Ya. Entonces, recientes, y el abrí. Ya. Ya, creo que sí. Creo que ahí se actualizó. Vamos a ver si es que... Voy a compartir nuevamente, gracias Carlos y al resto por la ayuda. Entonces vamos a poner de nuevo acá, Excel AD. Ahora están viéndolo de nuevo, esperemos que ahora sí todo funcione. Entonces tenemos el efecto y acá, como les decía, hagámoslo primero por la tabla de contraste y después. Entonces la tabla de contraste, lo que viene a continuación es calcular las sumas. Ya incluso también acá lo pueden hacer por el algoritmo este de Yates o de Yates, que es el que se usa, que pueden usar yo. No me funcionó, gracias por su ayuda, pero no pasó nada. Yo creo que lo que tengo que hacer es un poco más severo y es cambiar. Dígame. Quizás se le cambió a manual, que a veces a mis compañeros que tienen Mac también le pasa eso. Y eso es en preferencias. En opciones, creo. Ajá. Y aquí debiese ser en cálculo. En cálculo. Claro, automático. Sí, gracias. Muchas gracias. Creo que ahí vamos a solucionar. Vamos a ver. O el suma. Sí puede ser. Suma. Ya, entonces tenemos acá entonces para tabla de contrastes de esta forma. Y lo que tendríamos que hacer ahora, voy a moverlo para el lado para que me quede la tabla más cercana. ¿No es cierto? Y aquí generar entonces los divisores. ¿No es cierto? El divisor para el caso de el beta 0, que es el intercepto, ¿no es cierto? Es el número de datos, ¿no es cierto? Contar de todos estos elementos que están acá. ¿No es cierto? Va a ser el divisor. Y en el otro caso va a ser igual al divisor S dividido por 2, ¿no es cierto? Y estos serían, los otros van a ser eso. ¿Para qué vamos a hacer eso? Para calcular entonces el efecto. ¿No es cierto? Entonces acá tendríamos el efecto, que sería entonces ese valor dividido por el que está acá. Entonces estos elementos nos están indicando que tenemos efectos de, en este caso, A, que corresponde al caudal de aire inyectado, que es positivo. ¿Qué implica eso? Que si aumento el caudal de aire inyectado, aumento entonces la cantidad de agua evaporada. Lo mismo entonces con la temperatura. Si aumento la temperatura, aumento el caudal de la cantidad de agua evaporada diaria. Y lo mismo la interacción. Y una interacción positiva que es chiquitita, pero igual ayuda. ¿No es cierto? Ese valor que está ahí. Entonces, a continuación, lo que tenemos que hacer es obtener el intervalo de confianza de los efectos. Y acá, nuevamente, esto se puede hacer por mínimos cuadrados generalizados. Yo lo que tendría que obtener acá sería, en mínimos cuadrados generalizados, yo directamente debiese obtener el beta. ¿Ya? Lo que pasa es que acá lo vamos a hacer dividido 2. Sin obtener los betas, sino que los efectos y eso. Entonces, si lo hacen por mínimos cuadrados generalizados, Ignacio y el resto, ya recuerden que si lo van a hacer por eso, aquí lo que van a obtener directamente es el beta, entonces para obtener los efectos multiplican por 2. ¿Ya? Y con eso entonces obtienen el valor de inmediato. ¿Ya? Entonces, estos son los efectos. Primera pregunta entonces asociada a los efectos. Segunda pregunta está asociada a el intervalo de confianza. ¿Ya? Para los efectos. Lo mismo aplica para los parámetros, solamente que lo haríamos con mínimos cuadrados generalizados. Entonces, en este caso,
lo que tendríamos que hacer es obtener la significancia de los efectos, y para eso lo que yo voy a hacer es que voy a tomar la tabla de datos y la voy a copiar y pegar, ¿ya? Para poder entonces hacerlo acá abajito. Ya ustedes pueden hacerlo como les parezca más adecuado. Entonces voy a poner simplemente pegar los valores, ya para después seguir por acá. Entonces, Profe, si perdón, lo ¿qué vamos, dijo? ¿Qué eh, vamos a hacer ahora? vamos a obtener la significancia de los efectos. Ah, ya. ¿Ya? Pero si es que quieren, ustedes también lo pueden obtener, la significancia de los parámetros con mínimos cuadrados generalizados, y va a ser lo mismo, ya que pongo siguiendo la lógica de la pregunta, que está muy bien asociada a si es que irse por distintos caminos nos van a entregar los mismos resultados. La respuesta es sí, ¿ya? Pueden irse por otro lado. Entonces, si yo lo hago por la tabla de contrastes, y por lo que vimos en diseño de experimento, la significancia del efecto se calcula a partir de la evaluación de la varianza, de la variabilidad de la experimentación. Y eso implica entonces intentar agrupar las corridas experimentales que tienen los mismos niveles. Por ejemplo, menos 1, ahí es la misma, ¿no es cierto? Luego tengo más y más, entonces sería la 945 que está ahí. Lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Luego este ya no va, entonces tenemos más y menos, entonces buscamos otra que tenga más y menos, que está justo lo que está acá abajo, entonces le tiramos allá. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque básicamente la idea es identificar dónde están las réplicas, ¿ya? Para entonces estimar la variabilidad de la experimentación. Profe, ¿Qué tenemos eso? Dígame. cuando yo hice este ejercicio, hice la réplica desde el principio. Eso da lo mismo, ¿verdad? Se puede hacer igual, ¿verdad? ¿Cómo así, perdona? La réplica lo que está haciendo usted, lo hice desde ¿Sí? el primer paso. Cosa de Ya, y hacer luego el lo que... estudio. Sí. Y ahí, ¿qué hiciste después? Lo que hiciste fue estimar los parámetros con los efectos de los parámetros con los promedios. O Sí, sea, tú conozco. trabajaste, ¿sí? Ya, mira, al respecto ya hay un tema. Esa es una pregunta también súper interesante, ¿ya? Se puede hacer así, ¿ya? Pero eso solamente es válido para estimar los parámetros. Cuando yo calculo el R cuadrado, ¿ya? Y la bondad del ajuste en general para cualquier modelo, ya con cualquier método de diagnóstico que haga, se hace con todos los datos, no se hace con el promedio de los datos, ¿ya? Y tiene una razón muy importante, ¿ya? Si ustedes recuerdan, el diagnóstico de modelos está basado en el en el análisis del error de predicción y en la comparación del error de predicción con el error de experimentación. Entonces, cuando yo promedio datos, lo que estoy haciendo es artificialmente eliminar error de experimentación, reducirlo. Entonces, el R cuadrado que voy a obtener podría ser un R cuadrado que podría ser muy grande, pero que no refleja realmente el R cuadrado asociado a la parte estocástica de los datos, ¿ya? Entonces, un poco al respecto es, si promedian datos, el promedio solamente les puede ayudar para estimar parámetros, pero luego el diagnóstico de los modelos en general no se hace con datos promediados, sino que se hace con los datos experimentales, ¿ya? Con la tabla de datos experimentales con la que vamos a trabajar, ¿ya? Solo eso. Entonces, la respuesta a tu pregunta es sí, se puede hacer directamente con los promedios, pero ojo porque luego, al momento de calcular el R cuadrado, tengo que ocupar todos los datos, ¿ya? Perfecto. Dale. Entonces acá vamos a seguir con la varianza, siguiendo la misma idea. Entonces, ¿no es cierto que tenemos el S cuadrado? El cual, si nos vamos por este camino, entonces sería calcular la varianza hacia el lado, ¿no es cierto? ¿Por qué hacia el lado? Porque hacia el lado todo se mantuvo constante, excepto lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con perdonen, la varianza, lo que tiene que ver con el ruido experimental, o sea, entre el 790 y el 810, ya la diferencia que hay tiene que ver con la variable aleatoria, porque las variables independientes se mantuvieron fijas, ¿ya? Tenemos los grados de libertad, que en este caso van a ser 1 para cada una de de los niveles, porque siempre tenemos un duplicado, entonces tenemos un grado de libertad. Y acá, si ustedes se acuerdan, lo que hacíamos era entonces sacar el S cuadrado ponderado, ya, el cual era ponderar los S cuadrados partido por los grados de libertad dividido por el total de grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner acá los grados de libertad total también, porque lo vamos a usar, sería la suma de los grados de libertad de cada una de las corridas que tenemos por duplicado, y entonces esto sería entonces la suma producto, ¿ya? Lo voy a agregar igual como suma producto, pero acá da igual, ¿ya? Pero sería la suma producto entre la columna de las varianzas por la columna de los grados de libertad,
¿Por qué lo hago general? Porque podría ser que alguna columna de grado de libertad sea mayor que 1, sea 2, por ejemplo, entonces pondera más ese, dividido por el total de grados de libertad. Entonces, ese cuadrado corresponde al S cuadrado ponderado, que es el S cuadrado mejor de la respuesta Y, ¿no es cierto? Entonces, con esto podremos calcular ahora el S cuadrado del efecto, el cual, si ustedes recuerdan, si no, se lo escribo acá, es 4 partido por n por el S cuadrado de la respuesta. ¿Ya? ¿Qué es ese n? Es el número de corridas experimentales en más 1 o menos 1. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es n? Lo vamos a poner acá abajo porque lo vamos a usar. Serían el número de corridas experimentales en menos 1 y más 1, o sea, sería equivalente a 8 corridas experimentales. Sería igual a contar esas 8 corridas experimentales. ¿Qué pasa si tenemos algunas corridas experimentales que tienen ceros, que están en el centro de la región experimental? No se utilizan, no se cuentan, básicamente. Solamente se cuentan las que están en más 1 menos 1. ¿Ya? Entonces sería entonces el S cuadrado del efecto, sería 4 por el S cuadrado dividido 8. Entonces este sería el S cuadrado del efecto. ¿Ya? Y a partir de esto entonces podríamos calcular el S del efecto, que es el que me interesa, ¿no es cierto? Que sería entonces la raíz del S cuadrado del efecto. 10,87. ¿Ya? Y ese, o 10,9 si quieren que por ahí. ¿Ya? Y ese va a ser el valor que vamos a usar. ¿Ya? Entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a tomar entonces, voy a hacer una tabla de resumen donde tengo entonces los efectos y voy a tener entonces el promedio, ¿ya? Voy a ponerlo acá al lado, el efecto, para poder hacer esta tabla, el efecto de A, de B y de AB. Y aquí simplemente vamos a entonces copiar. Tenemos entonces el promedio de los datos y entonces el efecto de A, voy a poner transponer los datos de los efectos. Para hacerlo más rápido. Ahí está. Entonces ahora vamos a agregar acá el S, la varianza, o sea, la desviación estándar, perdón, y sería entonces, para el caso del promedio, va a ser la desviación estándar de I, ¿no es cierto? Porque el promedio representa el intercepto y el intercepto es una estimación del valor en el centro de la región experimental, de Y. Y el S resto sería el S de los efectos, o sea, sería este valor que está acá. Vamos entonces a poner un igual hasta arriba. ¿Ya? Aquí tenemos entonces el S del efecto. Y ahora entonces ¿Cómo tenemos hizo todo... el Dígame. primer S, profe? ¿Cómo lo hizo? El El 15,4. SI parche. Ya. El S, Ah, el la raíz. 15,4 es la raíz del S cuadrado de I. Ya. ¿Y por qué es eso? Si la pregunta es quizás un poco más allá. ¿Por qué no es 10,9, sino que es 15,4? Porque el intercepto para este modelo representa la estimación de la variable I, de la variable respuesta, en el centro de la región experimental. ¿Ya? Si lo que te estoy diciendo te genera duda, recuerda que el modelo que obtenemos es así. Beta 0 más B1 por U1 más B2 por U2 más B12 U1 U2. Entonces, si yo, por ejemplo, reemplazo con variable codificada el 0,0, ¿no es cierto? Entonces me queda solamente que I en 0,0 es igual a beta 0. Este beta 0 es ese 8,67. Por lo tanto, puedo interpretar, que es la parte de que yo quiero que les quede de este diseño experimental, que, por ejemplo, para este modelo, el intercepto es el estimador de la variable Y en el centro de la región experimental. ¿Ya? Puesto que es el estimador de la variable Y, entonces la varianza del beta 0 tiene que ser igual a la varianza del Y. ¿Okay? Porque es la estimación de Y. Entonces, por eso, para el caso del beta 0, la varianza sería la raíz del S cuadrado de I, porque es la desviación estándar de I. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Ya, súper. Ya, entonces ahora lo que haríamos sería calcular el intervalo de confianza, ¿no es cierto? Y el intervalo de confianza básicamente requerimos entonces calcular acá lo que siempre hacemos, ¿no es cierto? Tenemos el beta, tenemos el alfa, y con esto podemos calcular, los grados de libertad que los requerimos, ¿no es cierto? Que sería entonces, ¿cuántos grados de libertad tendríamos acá? Pues mientras que yo lo pongo acá. 8. Sería 4 en este caso, ¿no es cierto? Porque es la suma de los grados de libertad. 8 es el número de corridas experimentales con más menos 1, ¿no es cierto? Y el número total de grados de libertad es básicamente los grados de libertad con los cuales obtuve la varianza.
¿cierto? Que sería en este caso grados de libertad total. ¿Qué sería eso? O sea, básicamente sería 2 totales, este que está acá. Ya. Entonces aquí vamos a poner igual a este valor que está acá, simplemente, porque acá son todos iguales. C y lo ponemos por abajo. Entonces con estos elementos calculamos el valor de t, ¿no es cierto? Que sería entonces, lo calculamos como el inverso de la distribución t, ¿no es cierto? De 1 menos el alfa medios, como grados de libertad. Y eso lo hacemos para cada uno de estos elementos. ¿Ya? Y entonces con esto ya tenemos todo para calcular el intervalo de confianza. Yo acá, lo que les decía la otra vez, para mí es mucho más cómodo primero calcular el ancho y luego entonces hacer el análisis, porque el ancho me entrega información de inmediato. Mira, ¿por qué? Si se preguntan ustedes. Porque básicamente si el ancho es más grande que el valor absoluto del valor, quiere decir entonces que el más menos tiene un cambio de signo. Fíjense, este ancho es 30, el valor absoluto es 45. El más menos va a ser siempre positivo, porque va a ser desde 15 hasta 75. ¿No es cierto? Pero este, por ejemplo, el ancho es 30 y el valor es 1.75. Entonces, como el ancho es más grande, entonces cuando le reste 30 va a quedar negativo y cuando le sume 30 va a quedar positivo. Entonces ese claramente va a ser un elemento no significativo. ¿Ya? Entonces me puedo saltar incluso el intervalo de confianza haciendo ese análisis, pero lo vamos a hacer igual. Entonces va a ser el valor del promedio menos el ancho, y acá sería entonces lo mismo, el valor del promedio más el ancho. Y lo replicamos para todo. Entonces acá, claro, lo que yo les comentaba, aquí está en rojo, lo podemos marcar como el valor no significativo. Entonces podemos, ¿cuál es la hipótesis que aplica? Entonces acá sería H0, ¿no es cierto? Para los 3 primeros parámetros, y acá estaría H1. O sea, es distinto de... perdón, sería H1, 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 y acá estaría el H0. Básicamente no podemos rechazar a H0, porque no podemos decir que sea distinto de 0. En cambio, los otros claramente son distintos de 0. ¿Ya? Entonces tenemos entonces el siguiente paso, sería entonces preguntarnos ahora cómo sigue esto, ¿no es cierto? Y aquí que podemos sacar el limpio, que la interacción AB no parece ser relevante. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces que está acá, este modelo, no debiese incluir el término, le voy a poner acá, no debiese incluir el término beta que está. Entonces lo sacamos. ¿Qué harías? ¿Ya? ¿Por qué? Porque no aparece. Entonces acá aparece algo que lo conversamos en la clase pasada, se lo grabaron en el video, pero lo voy a hacer de nuevo, para que se entienda. Ahora el modelo es distinto, ahora no tiene interacción. ¿Quiere decir eso que tengo que reestimar los parámetros? ¿Qué creen ustedes? Sí. Ya. Y la respuesta es sí, para cualquier modelo. ¿Ya? Cualquier modelo general, el que ustedes quieran, que siga esta lógica de regresión lineal y también no lineal, tenemos que reestimar los parámetros. ¿Ya? Y eso se explica por lo que yo les comentaba en el video que les subí, y bueno, lo que conversamos también en la clase, que aquí hay un asunto de covarianza. ¿Ya? Pero quizás lo podemos entender mejor si lo vemos la matriz de covarianza. Entonces la matriz de covarianza no es muy difícil de sacar, entonces yo les dije que no lo iba a hacer por mínimo cuadrado generalizado, pero lo voy a usar igual, así que lo voy a hacer. ¿Ya? Para que vean cómo es la matriz de covarianza, ¿ya? Porque, bueno, la idea acá es probar lo que estamos conversando numéricamente, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacerlo rápido con mínimos cuadrados generalizados para sacar las matrices. ¿Ya? Y entonces voy a sacar la matriz que me interesa, ya que va a ser la matriz que sería la U transpuesto por U a la menos 1, que es la que requiero, ¿no es cierto? Que sería entonces M inversa, ¿no es cierto? De M mult, y aquí sería transponer U, la matriz U que está acá, ¿no es cierto? Está cerrada, multiplicado por este que está acá. Estamos multiplicando y está la inversa. Ya, esta es la matriz que me interesa. Entonces, fíjense, aquí está, solamente creo que con esta ya tengo suficiente. Si ustedes recuerdan, la matriz de covarianza es igual a el S del error de predicción,
S cuadrado, voy a poner S cuadrado del error de predicción con respecto a los parámetros beta, multiplicado por esta matriz, ¿no es cierto? Por el U traspuesta por U a la menos 1. Entonces, básicamente, ¿qué dice esta? Fíjense cómo es esta matriz que yo les estoy mostrando acá. Es una matriz que tiene solo ceros fuera de la diagonal. ¿Qué significa que tenga solo ceros fuera de la diagonal? Que cuando yo lo multiplique por el S cuadrado del error de predicción con respecto a beta, que no es muy difícil de sacar, lo puedo sacar de acá mismo si quieren. Por ejemplo, la respuesta, respuesta predicha, ya para el modelo completo, que va a ser, voy a ir por el camino largo, es el intercepto más el parámetro A fijo por A más el parámetro beta fijo por B más el parámetro AB fijo por... Pero no vamos a dejar ese fuera por el tema de la significancia. Ah, pero es que recuerda que para evaluar significancia lo primero que tengo que ver es si es que el intervalo de confianza de los parámetros está fuera del... o sea, si incluye el cero. Entonces aquí estoy haciendo el mismo ejemplo. Ya solamente que ahora viéndolo desde el punto de vista de los mínimos cuadrados generalizados. Entonces es como antes de eliminar el efecto, ¿ya? Pero efectivamente, como dices tú, habría que hacerlo de nuevo. Pero es que quiero mostrarles algo. Entonces, A por B sería por B por... Lo voy a poner al lado. Ahí está. El valor predicho, fíjate. Vamos a hacer hacia abajo. Siempre es así. Sí, siempre está allá. Entonces, bueno, voy a calcular el error de predicción. Creo que una vez que lo haga, ojalá que se entienda mejor lo que quiero hacer. Entonces tengo el error de predicción. Entonces, aquí para calcular la covarianza, tengo la matriz esta, ¿no es cierto? Y ahora tengo que multiplicarla por el S cuadrado del error de predicción. Entonces eso es lo que quiero hacer. Entonces acá sería la suma cuadrado, ¿no es cierto? Que sería la suma al cuadrado del error de predicción. ¿Ya? Y acá tengo entonces los grados de libertad, pero ahora estos grados de libertad son de los parámetros, de los beta. ¿No es cierto? Que sería igual a los 8 corridas experimentales menos los 4 parámetros. ¿No es cierto? Entonces tengo la suma cuadrada, entonces el S cuadrado del error de predicción con respecto a beta sería igual entonces a la suma de cuadrado dividido por 4, 236. ¿Ya? Entonces la matriz de covarianza, que quería llegar a la matriz de covarianza, dígame. ¿Por qué los grados de libertad de beta son 4 y no son los 8? Porque tengo 8 verdad. experimentales No, sí, y 4 porque parámetros, ¿sí? es menos los parámetros, claro. Eco, ya, súper bien. Está bien. Entonces acá sería entonces el S cuadrado del error de predicción fijado, multiplicado por la matriz. ¿Cierto? Esta matriz que estamos poniendo acá. Entonces fíjense qué es lo que va a pasar acá. ¿Ya? Vamos a poner acá. Entonces la matriz de covarianza es la que me entrega los parámetros. ¿No es cierto? Estos parámetros que ustedes están... O sea, la varianza de los parámetros y la covarianza de los parámetros. Entonces fíjense cómo es la matriz de covarianza ahora. Esta matriz de covarianza es una matriz que es diagonal y que fuera de la diagonal solo tiene ceros. ¿Qué quiere decir que solamente tenga ceros? Aquí es algo que lo conversamos en la clase pasada, pero ahora esto es una especie de contraejemplo, si quieren. Entonces, la matriz de covarianza relaciona la varianza cruzada, si quieren. Beta 0, beta 1, beta 2 y beta 1, 2. ¿No es cierto? Y acá sería lo mismo. Beta 0, beta 1, beta 2 y beta 1, 2. Entonces, que la covarianza entre beta 1 y beta 0 sea 0, quiere decir que el valor de beta 0 no afecta el valor de beta 1. ¿Ya? Y si me voy ahora a la última columna, que es la que me interesa, que estos elementos sean 0, quiere decir que el valor de beta 1, 2 no afecta a beta 0, beta 1 y beta 2. ¿Qué implica eso? Que el valor de los parámetros ya no está correlacionado entre ellos. ¿Ya? Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿tengo que estimar los parámetros de nuevo? Sí, pero si es que estoy trabajando con un diseño 2 elevado a n, no es necesario.
¿Por qué? Porque la covarianza es 0. Y si yo vuelvo a repetir el problema de mínimos cuadrados, que de hecho lo voy a volver a hacer, pero me voy a ir por mínimos cuadrados generalizados para hacerlo más rápido, ¿ya? Entonces voy a poner acá el u traspuesto por u a la menos 1, sin considerar la interacción, para que vean qué valores de los parámetros obtengo. Lo voy a hacer con regresión ahora directamente. Voy a poner mmult. De hecho, si me permiten, voy a hacer esto, para que sea más fácil. Command C, y lo voy a poner acá. Command B, pero ahora voy a eliminar el término de la interacción, para que no nos moleste. Ahí está, fuera. Ya. Y ahora voy a obtener el vector de parámetros beta sin la interacción, para que vean que los parámetros se mantienen iguales. Entonces, en este caso, sería el mmult de esto, de la matriz inversa, multiplicado por el mmult, ¿no es cierto?, de la traspuesta de u sin considerar la interacción, ¿ya?, multiplicado por el vector y, que está acá. Entonces, cerramos y cerramos. Entonces, fíjense que estos parámetros, 867, 125, es este. Que el siguiente, que es 45,125, es de 0. Y que el 22,9 es este que está ahí. Entonces, fíjense que solamente en este caso, debido a que la covarianza entre los parámetros es 0, implica que acá no es necesario recalcular los parámetros. ¿Ya? Pero solamente para el caso de los diseños 2 elevado a n. Es el único caso que se da. ¿Ya? Y esto, ¿ya?, tiene una propiedad que es... O sea, esta propiedad es muy interesante y es muy deseada. ¿Por qué? Porque que la covarianza sea 0 implica que los parámetros de este modelo asociados a este diseño de experimento retienen o contienen, mejor, contienen en la palabra, toda la información, la máxima información que pudiesen contener los parámetros, ¿ya? Y eso se logra cuando uno diseña el experimento en los límites de la región experimental para este diseño de experimento, para este tipo de diseño de experimento, lo que hace entonces que obtenga la máxima información, ¿ya? Esta condición de covarianza 0 se llama ortogonalidad. Los parámetros son ortogonales entre ellos. Eso quiere decir que conservan la mayor cantidad de información posible, cada uno de ellos, ¿ya? No comparten información con beta 1. Si, por ejemplo, la covarianza es mayor que 0 o menor que 0, implica que parte de la información contenida en beta 1,2 también está en beta 1. Y ahí como que esa información, al distribuir la información, se pierde básicamente la información que tiene cada uno de los parámetros, ¿ya? Eso es una propiedad que tiene el diseño 2 elevado a n y por eso es tan importante, ¿ya? Porque con el menor número de corridas experimentales se es capaz de adquirir la mayor información de los datos, ¿ya? Si les interesa más acerca de ortogonalidad, pueden revisar en el Montgomery de diseño experimentos, que está en la página del curso, en el sílabus del curso. Ahí aparece un comentario acerca de la ortogonalidad del modelo, ¿ya? Lo tiene que ver fundamentalmente con, por ejemplo, si ustedes tienen un espacio tridimensional, un vector se puede explicar con el eje X, Y y Z, con la combinación de los tres vectores, y solamente con esos tres, y no se necesitan más, porque el eje X, el eje Y y el eje Z son ortogonales entre ellos. El eje X no tiene información del eje Y. ¿Ya? Esa es como la misma idea, es una aplicación de ortogonalidad en la física. ¿Ya? Pero, si me permiten pasar a otra parte del problema, o sea, lo que quería acá era demostrarles que solamente para el caso del 2 elevado a n no es necesario reestimar los parámetros porque los parámetros son ortogonales. Porque el diseño de experimento hace que esos parámetros sean ortogonales. ¿Ya? Entonces, dicho eso, entonces nuestro modelo es este modelo que yo les marco ahí arriba, que le voy a poner bien grande, ¿ya? Y entonces los parámetros serían beta 0, sin tener que volver a calcular, porque nuevamente la covarianza es 0 entre los parámetros, sería entonces beta 0, tendríamos entonces el beta A, que sería entonces el 45,1, y entonces el beta B, ¿no es cierto?, que sería entonces el 22,9, ya. Entonces aquí tenemos la segunda parte del problema donde hemos identificado el modelo con las relaciones que son estadísticamente significativas, ¿ya? Hasta acá,
¿Me siguen? Sí, todo bien. Profe, Bacán, súper. Dígame. ¿Profe? ¿te podría hacer una Ujú. pregunta? Sí, por supuesto. Pues. Lo que pasa es que en la ayudantía, Sí, volviendo a cuando calculamos lo de la significancia, cuando calculamos el t, en la perfecto. ayudantía, los grados de libertad, el ayudante calculaba el total de las respuestas menos 1. O sea, en este caso, el grado de libertad sería 7. Ah, ya, pero es que, ya. Pasa que Ahí ahí, mi sí, duda. es que son distintos grados de libertad. Gracias por tu pregunta. Son distintos grados de libertad. Mira, los grados de libertad que estamos calculando acá, yo creo que intentaré que siempre aparezcan, son grados de libertad, en este caso, asociados a los parámetros. ¿Ya? Entonces, cuando estamos calculando parámetros, los grados de libertad asociados a los parámetros, para todos los cálculos que tengan que ver con parámetros, se definen como número de corridas experimentales menos número de parámetros. ¿Ya? Por eso este 4. ¿Ya? Pero, como vamos a ver ahora, ahora te piden, por ejemplo, calcular el R cuadrado. ¿Ya? Y en el R cuadrado hay que calcular la varianza. Y la varianza de la respuesta y la varianza ahora del error de predicción. Y para esas varianzas, los grados de libertad, perdón, son 7. Son el número de corridas experimentales menos 1. Pero cuando los grados de libertad están asociados a parámetros, la definición es número de corridas experimentales menos número de parámetros. ¿Ya? Sí, perfecto, perfecto. Sí, ya. De todas maneras, ojo, si es que en una ayudantía, si tú observas que en una ayudantía se calculó estos grados de libertad, ¿ya? Con los grados de libertad asociados a los parámetros, como n-1, avísame para yo revisarlo y entonces hacer la aclaración para el resto de los compañeros y las compañeras, ¿ya? Porque, bueno, somos humanos y nos equivocamos, así que puede pasar, ¿ya? Ya, profe, no, no hay problema. Dale. No hay- Entonces, la ¿Profe? última parte, dígame, Carlos, cuéntame. Discúlpeme. Dime, sí. Sí, es que tenía una duda. Si es que, por ejemplo, ya tengo el modelo ahí descrito Ujú. y yo tengo los datos experimentales como los teníamos Sí. acá para sacar el modelo, Ujú. mi duda es cómo es que yo puedo ver así como si es que efectivamente el modelo me predice el comportamiento Sí. de estos datos, Ujú. como cuál sería así como un parámetro adecuado para poder hacerlo. Claro. LR, Todo, Carlos, todo. Todos los parámetros debiesen ser considerados. ¿Ya? Debiésemos considerar básicamente todas las herramientas de diagnóstico que tenemos. O sea, hacer el análisis de histograma de errores, hacer el análisis de correlación de los errores y hacer el análisis del promedio de los errores. Ya todo eso aplica también para este tipo de modelos, porque este modelo es parte de los modelos de regresión. ¿Ya? Entonces, los mismos técnicas que se usan para diagnóstico de modelos que vimos al final del curso también aplican para este modelo. Entonces lo que habría que hacer sería tomar el error de predicción y calcularle el promedio, que fíjate que es 0. Habría que ver, por ejemplo, el error de predicción y ver cómo el error de predicción se correlaciona con A, B y con Y, que serían las tres variables que estarían influyendo, porque la interacción ya se eliminó como dentro de las variables explicativas significativas, y básicamente aplicaría lo mismo. perfecto, muchas gracias, profe. Nada. Ya, entonces, démosle con la parte del cálculo del R cuadrado, ¿ya? Y aquí respondiendo también a la pregunta de los grados de libertad. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es calcular el error de predicción, pero ahora sin la interacción, ¿no es cierto? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es calcular primero el Y predicho sin interacción, porque lo que hice acá con esta respuesta predicha era solamente, lo vamos a poner acá con gris, ¿ya? Ya, lo que estaba haciendo acá era simplemente mostrarles cómo al calcular la covarianza, la matriz de covarianza quedaba diagonal y eso implicaba entonces que no había interacción entre los parámetros, por lo tanto para este caso se podían eliminar simplemente el parámetro, sin recalcular. ¿Ya? Pero ahora sí lo vamos a hacer con el modelo que queda, que es el modelo sin interacción. ¿Ya? Que sería entonces básicamente el beta 0, ¿no es cierto? Comenté, más el beta A fijado por A en variable codificada, ¿no es cierto? Más el beta B, fijado también por el valor de B. Entonces acá tenemos el valor sin interacción. Fíjense que efectivamente pierdo capacidad de predicción, porque claro, un 800, 799 es distinto, pero esa pérdida está asociada, de acuerdo al análisis de intervalo de confianza, a ruido experimental solamente, ¿ya? Porque ese es el resultado de ese análisis, que la interacción es ruido. Entonces sacamos el error de predicción,
que lo tenemos acá, y entonces acá vamos a calcular el R cuadrado, ¿ya? Y acá es lo que yo les comentaba. El R cuadrado, si ustedes recuerdan, es 1 menos el S cuadrado del error de predicción, S cuadrado del error de predicción, dividido por el S cuadrado de la respuesta medida, ¿ya? Ok, entonces acá las varianzas siempre tienen grados de libertad, ¿ya? Y como estas varianzas no están asociadas a los parámetros, sino que a las medidas y al error de predicción, entonces para estas varianzas los grados de libertad sí son n-1, ¿ya? Pero para el caso de la covarianza, por ejemplo, de los parámetros, que aparece un S cuadrado del error de predicción, es con respecto a beta. Y por lo tanto, para este caso, los grados de libertad son número de corridas experimentales menos número de parámetros. Lo mismo en el caso del intervalo de confianza de los efectos, que es también el intervalo de confianza de los parámetros. O sea, es muy parecido, son equivalentes, no son iguales, pero son parecidos. Ya donde básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos que los grados de libertad también son número de datos menos número de parámetros, ¿ya? Entonces, vuelvo a este. Entonces, el R cuadrado entonces sería, calcularíamos la varianza, entonces teníamos varianza sample del error de predicción. Necesitamos también el S cuadrado de la respuesta medida, varianza sample de la respuesta medida. Entonces, con esos elementos calcularíamos ahora el R cuadrado, que sería entonces igual a 1 menos varianza del error de predicción menos varianza del I medido. Y ahí tenemos un valor que es 1,96. ¿Qué significaba? 0,96, perdón. ¿Qué significaba eso? Que del 100% del movimiento de los datos experimentales, el modelo es capaz de predecir el 96% de ellos. Lo que implica entonces que el 4% restante del movimiento de los datos experimentales lo tendríamos que atribuir a error de medición, si es que el error de predicción es igual al error de medición. Esa sería como la interpretación que debiésemos hacer, ¿ya? Y aquí, nuevamente, lo que les comentaba. Para ver si es que el modelo es bueno, lo que habría que hacer sería, por ejemplo, evaluar las otras características del error de predicción, y, por ejemplo, uno bien fácil de evaluar, aparte del error, que es 0, y yo les mostré que era, mira, fíjate, tiene un promedio 0, es cómo se distribuye el I predicho con respecto al I medido. Es muy fácil de graficar, insertar el gráfico. Datos, aquí, dispersión. Y van a observar que aquí está la línea de 45 grados, entonces los datos, si observan, están no correlacionados, están alrededor de la línea de 45 grados. ¿Ya? Pueden ver, de hecho, la línea de 45 grados, se puede ver, es con el 960, ¿qué sería acá? Pues 945, que es este. Entonces, miren. Y para que se vea aún más claro, le podemos poner acá el formato de serie de datos. Profe, ese gráfico es respecto de la respuesta con el I de predicción, ¿o no? Medido con respecto al predicho, sí. Ah, ya. Sí, y este básicamente, ¿por qué este gráfico es muy se usa, de hecho, úsenlo? Es porque aquí pueden ver de inmediato el error, porque el error es la diferencia entre el círculo y el cuadrado. Entonces, que el cuadrado esté por encima del círculo implica que hay una sobreestimación, y caso contrario que haya subestimación. Entonces, si observan, no hay relación, no hay una tendencia con respecto a Y, porque para distintos valores del valor medido, por ejemplo, el error tanto se subestima como se sobreestima. Es como un comportamiento sin una tendencia clara, y eso es básicamente lo que esperamos del error. Entonces este gráfico es súper rápido de hacer, y básicamente si los datos se distribuyen de manera random alrededor de la línea 45, entonces la correlación es 0, o es muy cercana a 0, al tiro. ¿Ya? Entonces, para terminar, podemos decir entonces que con los datos, con el diagnóstico, el modelo es bueno, y lo último que queda es responder a la pregunta que tiene que ver con, por ejemplo, a partir del análisis de significancia del efecto, ya que definimos entonces que las dos variables que influyen es A y B, entonces encontrar el valor tal que se maximiza la respuesta de interés, ¿ya? Para entonces proponer los valores, y aquí simplemente la podemos buscar, ya sea haciendo el análisis de efecto, ya que básicamente los efectos son positivos, 90 y 45, que son los que son significativos, lo que implicaría entonces que operacionalmente conviene trabajar con el mayor caudal y con la mayor temperatura,
o si quieren lo pueden ver a partir de los datos predichos, buscando la predicción mayor, que es 935, que se obtiene a mayor aire y mayor temperatura, es lo mismo. Entonces, la última parte, que es respuesta a la pregunta final, que dice, proponga unos valores de las variables independientes dentro de la región experimental que maximiza la respuesta entonces sería caudal, 18.000 metros cúbicos por hora, y la temperatura 40 grados Celsius. Y ahí terminan con todo, ya que es básicamente lo que está en la tabla. ¿Ya? Perdón, en la pauta que ustedes la tienen en su poder. Entonces, con esto terminamos. Si tienen alguna duda, yo les voy a subir esto, por supuesto. Ya Profe, me las pueden hacer. Dígame. Primero, más que nada como por formalidad, ¿el R cuadrado uno lo puede expresar como fracción o como Sí, ambas. Cualquiera sería correcta. Sí. Ya, y otra pregunta un poco más general. Se supone que nosotros hemos visto ejemplos que son experimentos 2 a la n y también experimentos que no son 2 a la n. Entonces, el procedimiento que vimos hoy día, tanto para los coeficientes como para la significancia de los coeficientes, es único y exclusivo para experimentos 2 a la n. Sí, ¿cierto? así es. Sí, para cualquier otro caso tenemos una metodología general que está asociada al análisis de regresión. Que sería con lo de las Sí. matrices. Y... Así es. Ya, pero igual estos 2 elevado a n los podría hacer con el tema de las matrices, la matriz de covarianza. Igual aplica. Sí, sí, aplica igual. Ya, perfecto. Ya, Eso. gracias. Entonces con eso terminamos. Que estén muy bien. Profe, antes de que Dígame. siga, el Sí. tema de los grados de libertad es que en la ayudantía 9, en el ejercicio 1, cuando se hace el análisis de significancia, se usan, los ayudantes habían puesto el tema de los grados de libertad como el contar de todos los i. Por ejemplo, si eran con réplica, eran 8 y 8, usaba 16. Entonces, si lo puedes revisar. Ya, perdona, era los grados de libertad. Sí. La 9 Pero ejercicio 1. ya, y ya lo voy a revisar, pero de todas maneras, acá también yo tengo 8 corridas experimentales, por lo tanto son contar todas las corridas experimentales. Claro, pero ellos se usaban el doble en esta ayudantía. ¿Y no era porque había 16 corridas experimentales y era un 2 elevado a 3 que tenía réplica? Puede ser. Ah, Era, ya, pero era lo voy a 16 por eso. Sí, yo creo que era por eso. Pero igual lo voy a revisar y si es que hay algún comentario se los hago en el aula. Ya, por favor. Ya, sí, por supuesto. Ya, muchachas y muchachos, que estén muy bien. Nos veremos el próximo lunes con resolución de dudas. Ya voy a estar ahí a disposición de ustedes. Profe, justo antes que se me olvidó. ¿Le puedo hacer una consulta pequeña respecto a un tema de los histogramas? Ya, pero mira, ¿te parece si la podemos hacer en un ratito más? Que, mira, ahora justo tengo que conectarme 10 minutos al laboratorio de investigación. Entonces, si quieres, le mando un mándame mail. un correo y yo te mando un enlace Ya. en Zoom y nos conectamos en 15 minutos más. Ya, ok, perfecto. ¿Ya? Dale. Dale, nos vemos, que esté muy bien. Chao, profe. Gracias. Que Chao, esté bien. chao. Chao, Profe, profe. gracias. Adiós.